Bienvenidos a un capítulo más en Geociencias al alcance de todos. Si les soy sincera, estoy muy emocionada por traerles el día de hoy la entrevista de la parte 2 de Geología Planetaria. La verdad es que me entusiasma mucho porque tendremos a un experto con el tema. Entonces, pero bueno, vamos poco a poco y por lo tanto vamos a hacer un refresh de lo que se vio en la parte 1 de Geología Planetaria. Básicamente, se dio el recorrido a lo que compone el sistema solar, lo que es el Sol, la Luna, los 8 planetas que lo componen y cómo es que todos estos planetas se dividen en terrestres y jovianos, las características de cada uno de ellos, su formación, composición y la relación que existen entre ellos. En palabras simples, conocimos un poco, pero solo un poquito, de lo que es la historia geológica, porque si no sabían, todo esto de la formación del sistema solar va de la mano con todos aquellos eventos geológicos que tuvieron lugar en el pasado y que ayudan a reconstruir las diferentes etapas que ha sufrido la superficie de la Tierra hasta la actualidad. Pero bueno, ahora sí vamos con lo esperado. Para nosotros es un gusto enorme tener al invitado de hoy, con una amplia experiencia en mapeo, cartografía, exploración geológica, al ingeniero, geólogo, petrólogo, docente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Hermes Martín García Rodríguez. Gracias por ser parte de esto, ingeniero, y bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por la invitación y pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes en Geociencia al alcance de todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy agradecidos. Y estoy segura de que tiene miles de cosas que platicarnos sobre la geología histórica, pues cuando hablamos de millones de años. Así que aguas cuando un geólogo les hable de un tiempo corto, porque les aseguro que les estará hablando de miles o millones de años. Pero bueno, ingeniero, vamos a abordar un tema muy interesante, que son los cuerpos procedentes del espacio exterior, es decir, lo que son los asteroides, los cometas y los meteoritos. Normalmente usamos estos términos y puede que nos resulte confuso, pues no sabemos qué es qué. Entonces, por favor, platíquenos de las similitudes entre estos términos y las diferencias entre ellos. Ok, sí, claro, con mucho gusto. Mira, básicamente podemos partir del hecho de que los tres, vamos a decir, las tres clasificaciones, tres nombres que me acabas de dar, que son asteroides, cometas y meteoritos, Meteoritos. podemos decir que todos son rocas, pero tienen diferentes composiciones y diferentes procesos de formación. Ahora, la clasificación más simple será la siguiente. Básicamente, ahí afuera, por ejemplo, entre el planeta Marte y el planeta Júpiter, tenemos lo que todo el mundo conocemos como el cinturón de asteroides, que como su nombre lo dice, son fragmentos de roca, pero que están ahí, flotando en el espacio. Aún no caen a la Tierra, aún no caen a un planeta. Cuando caen, ya se conocen como meteoritos, ya cuando los tenemos, digamos, en la superficie de la Tierra. Ahora, un cometa es un poco diferente porque también puede ser formado de fragmentos de roca, pero también tiene mucha presencia de materiales volátiles. ¿A qué me refiero con volátiles? Hielo, metano, agua, también en forma de hielo metano, y se forman además en una parte mucho más lejana del sistema solar, no como los asteroides o los meteoritos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, básicamente los cometas tienden a tener órbitas particulares y al acercarse hacia el Sol, pues estos volátiles que acabo de mencionar, metano, agua, etcétera, comienzan a volatilizarse y es justo lo que vemos, que es como la cola del cometa. Básicamente eso sería a grandes rasgos la diferencia entre asteroides, cometas y meteoritos. Sí, excelente respuesta. Y es que, bueno, usamos estos términos en la vida cotidiana y luego ni sabemos qué diferencias tienen. Pero usted mencionó algo importante Uh -huh. y que es la composición, ¿no? Pero bueno, ya es, adentrándonos y siendo más específicos, ¿cómo es que se forman los meteoritos? Es una excelente pregunta también. Para responder a esta pregunta tendríamos que viajar en el pasado hasta la época en la cual se formó el mismo sistema solar, hace unos 4.650 millones de años. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel entonces? Teníamos una nube formada principalmente de polvo y gas que por fuerzas gravitatorias comenzó a condensar sobre sí misma y al centro de esa nube comienza a formar lo que se conoce como la protoestrella, que con el paso del tiempo va a ser nuestro Sol, ¿de acuerdo?
A medida de que este proceso avanza, la nube se va transformando en un disco y el material que no se condensó en la estrella va a comenzar a girar alrededor de la misma, en una cosa que se llama disco protosolar o disco protoplanetario, perdón. Aquí en este disco vamos a tener fragmentos también de polvo y gas que poco a poco se van a comenzar a amalgamar entre sí. Y aquí va a pasar algo muy interesante, que conforme va creciendo esta partícula, o sea, desde el orden de micrómetros hasta el orden de kilómetros, va a ocurrir un proceso interesante, que es el siguiente. Cuando se rebasa un límite de tamaño, que por lo general es de unos 100 kilómetros de diámetro, pueden pasar dos cosas. Número uno, que ese cuerpo siga creciendo y ocurra un proceso que se llama diferenciación química, que básicamente es una separación fisicoquímica de los elementos de acuerdo a su afinidad, o bien que se quede con ese tamaño y que simplemente se forme de pequeñas aglomeraciones que se conocen como condritas. Entonces ya tenemos una clasificación previa. No diferenciada, condritas. Diferenciada, ya había una clasificación diferente. Pero básicamente es el proceso mediante el cual se forman los meteoritos allá afuera, en el espacio. De acuerdo, excelente respuesta, muy completa, te agradezco. Pero bueno, también tengo entendido de que los meteoritos entran en una clasificación, ¿cierto? O sea, tenemos lo que son los meteoritos metálicos, los meteoritos rocosos y los meteoritos rocosos, metálicos o bien conocidos como mixtos. ¿Nos puede platicar un poquito sobre estos tres grupos, por favor? Sí, claro. De hecho, esta clasificación de la que me comentas está muy de la mano con el proceso que te acabo de comentar, que es la Ujú. diferenciación. Cuando tenemos este material aglomerado en el espacio que no se diferencia, simplemente tenemos condritas. Esa es una clasificación per se. Un tipo de meteorito común que son muy útiles, sobre todo para estudiar procesos muy antiguos en la formación del sistema solar. Pero si este material sigue acumulándose y se diferencia, ya viene entonces otro proceso en el cual esos fragmentos que podemos llamar planetesimales chocan entre sí y se fragmentan. Y no hay que olvidar que ya estaban diferenciados. Al momento de estar diferenciados, tienen una formación en capas, en la cual la que está más hacia el centro es metálica, hay una tradicional y tenemos también una más rocosa, más pétrea, más silicatada. Entonces, los meteoritos que provienen de este tipo de cuerpos, ya diferenciados, ya se clasifican, como tú mencionabas, en metálicos, transicionales o bien mixtos y pétreos. Los metálicos pertenecen al núcleo de planetesimales, los tradicionales a la interacción entre el núcleo y el manto de los planetesimales, y los pétreos a fases ya muy superficiales de la corteza y del manto. Entonces, esa es una clasificación tanto genética como composición de los meteoritos. No sé si te quede claro. Ok, pues muchas gracias. Pero bueno, ya que estamos en este tema de los meteoritos, vamos empezando. Estoy segura de que las personas que nos están viendo les gustaría ver las muestras que nos trajo el día de hoy. Sí, Si pudiera traje una mostrarlas. muy interesante que justamente representa la interacción entre el manto, ay, lo voy a centrar bien, perdón, ahí está, y el núcleo, me voy a acercar para que se quite, ahí está, de un planetésimo. Como pueden ver, tengo una parte metálica que brilla mucho, muy bonito, y una parte rocosa o silicatada, que son estos cristales verdes que se ven inmersos en la matriz metálica. Es un tipo de meteorito muy particular que se llama palacita. Y, repito, es la interacción o la zona de transición, perdón, entre la fase metálica de ese planetésimo y la fase ya silicatada, la fase más mantélica de ese planetésimo. Entonces, es un meteorito muy bonito y que además nos ilustra mucho sobre los procesos de formación planetaria incluso. No se alcanza a ver bien ahí por el blur de la cámara, no sé. Ahí se ve bien. Sí, sí, se ve poquito, pero sí, sí logramos apreciar algo. Cualquier cosa pueden buscar Palacita en internet y van a ser un fragmento Sí, semejante. mejor. Muy bonito. Sí, muchísimas gracias. Pues la verdad es que en mi opinión personal, este tema es bastante interesante y es súper extenso. ¿Por Claro. qué? Porque nos damos cuenta de la interacción que se tiene entre nuestro planeta y el espacio exterior, ¿no? Apreciar estas evidencias, pues es increíble, sin duda alguna, pero aún más increíble, aquí vamos a dar un paso más a la entrevista,
Es el evento en el cual México fue protagonista y me refiero al impacto del asteroide de casi 12 kilómetros aproximadamente, y si me equivoco usted me corrige ahorita, que causó el cráter de Chicxulub y bueno, en la península de Yucatán, que como sabemos originó la quinta extinción masiva, que es la de los dinosaurios, y consigo trajo un montón de cambios, ¿no? Y bueno, antes de entrar con el impacto de aquí que hubo en México, por favor, platíquenos algo que estoy segura que a todos nos va a interesar. ¿Cómo era la vida en el Jurásico, en la era de los dinosaurios? Así a grandes rasgos, platíquenos y hace cuánto existieron. Ok, sí, ahí hay que señalar que, por ejemplo, estábamos en la era mesozoica, que se subdivide en Triásico, Jurásico y Cretácico. Básicamente los dinosaurios de los que hablas se originan a finales del Triásico, pero su edad de oro es en el Cretácico. Y justamente el meteorito cae a 65 millones de años y marca el límite entre el Mesozoico y el Cenozoico, o bien a final del Cretácico. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Bueno, eran unas condiciones completamente diferentes a las que tenemos actualmente. Número uno, era mucho más cálido, al punto en el que tierras, por ejemplo, si vemos en análogo del presente, tendríamos vegetación tropical en latitudes tan altas como en la Groenlandia. Realmente era muy cálido el clima. Los caquetes polares estaban, si bien muy minimizados o incluso inexistentes. Eso era una cosa. Número dos, había también, digamos, el nivel del mar era muy alto. ¿Por qué? Porque estábamos también en un contexto en el cual los continentes estaban disgregándose a partir de un supercontinente que conocíamos como Pangea, ¿de acuerdo? Entonces eso favorecía también el clima cálido. ¿Qué otra característica? Casi no había, digamos, cambios climáticos abruptos que entorpecieran, digamos, la vida para finales del Cretácico. Era una estabilidad térmica muy a gusto, las aguas eran cálidas, la vida podía florecer. Eso en un contexto muy general de cómo era el Cretácico. Y explica por qué los dinosaurios fueron tan exitosos. Sí, sí, totalmente. Pues es bastante interesante, pero bueno, esto fue antes de este impacto. Ujú. Ahora, vamos al siguiente paso. Eh, ¿Cómo fueron las condiciones post-impacto y de qué manera afectaron a estas grandes criaturas? Ok, es una muy buena pregunta y como tú dices, muy, muy compleja, pero vamos a tratar de Sí, aterrizarla. Primero que nada, podemos hablar de efectos inmediatos al impacto. Como tú mencionabas hace unos minutos, se trataba de un fragmento de roca de unos 12 kilómetros de diámetro, aproximadamente el tamaño del monte Everest. Imaginémoslo volándolo por el espacio a razón de 30 kilómetros por segundo. increíble. Entonces era una cosa cataclísmica. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente primero después del impacto? Número uno, un megaterremoto, o sea, no terremoto, un terremoto de 10 arriba en la escala de Richter, que pudo haber recorrido la edad sísmica del planeta 2 veces. Inmediatamente después también un megatsunami, con olas de al menos de unos 300 metros y que pueden dar la vuelta también al planeta. Podemos adentrarnos, digamos, en los efectos más a largo plazo. ¿Qué puede pasar después también? Incendios. Se incendia la atmósfera por el impacto del meteorito. Toda la atmósfera del planeta estuvo en llamas. Por ende, y el siguiente efecto tiene que ver también, se incineran todos los bosques, a cualquier latitud. Ya desde ahí ya estamos hablando de un evento en el cual realmente muy pocas formas de vida pudieran sobrevivirlo y estamos hablando apenas de el corto plazo. Digamos, estamos hablando ahorita de días, primero, perdón, de segundos, y ya pasamos a días, hasta meses hablando de los incendios. Ya a largo plazo, mediano largo plazo, hablando de años y millones de años, a mediano plazo viene un invierno que se le conoce como invierno nuclear, en el cual el material que salió expelido del impacto tapa la luz del sol y genera como una especie de invierno. No pasa la luz del sol y hay una mini glaciación, que también obviamente va a afectar a la vida. Pero eso a largo plazo pasa lo contrario, de que esa capa de material también hay mucho volátil ahí y generamos un efecto invernadero a larga escala y que va a trabajar durante 200 millones de años, que va también a generar un pico de calor más del que ya teníamos y a entorpecer los ciclos biológicos como el del CO2. Entonces, es básicamente una serie de eventos
nefastos para la vida y obviamente animales de la talla de dinosaurios no pudieron sobrevivir. Eso será grandes rasgos y muy acotado a lo que pasaría a corta, mediana y larga escala. Sí, como dice, ¿no? Fueron eventos catastróficos, pero sin duda todo esto pues dio pauta a nueva forma de vida, ¿no? Pues Claro. tenemos entendido que cada extinción traía consigo una forma de vida diferente, lo que Ujú. permitió la adaptación pues de nuevas especies. Pero bueno, para ir concluyendo con la entrevista, platíquenos de un dato que para mí se me hizo increíble, la verdad, porque es sorprendente imaginar un escenario así, que fue lo que es el episodio pluvial carniano. Oh, sí, sí, sí. Bueno, ahora que lo preguntas, el episodio Pluvela Carneano también tiene cierta relación con la evolución de los dinosaurios, pero antes, porque justamente el episodio Pluvela Carneano ocurrió a finales del Jurásico. Ya había dinosaurios, hay que decirlo, como repito, pero repito, ya lo había dicho, los dinosaurios aparecen a finales del Triásico y comienzan a ocupar su nicho evolutivo en la cadena trófica, en la cadena alimenticia de la Tierra, justamente a partir de este evento. Y es muy interesante, ¿por qué? Hay que recordar que a finales del Triásico, a mitad de la era mesozoica, comienza un evento tectónico a gran escala, global, que es la separación paulatina y gradual de Pangea. Pangea es un supercontinente que heredamos del Paleozoico y que comienza a disgregarse justamente a esta temporalidad. El hecho de que esté desmembrándose este supercontinente se ve reflejada directamente en el clima. ¿En qué aspecto? Bueno, yo estoy desmembrando un continente, estoy separando más continentales, genero mucho vulcanismo en los océanos que se van formando entre diferentes masas continentales. Ese vulcanismo se va a ver exacerbado por este ciclo, va a haber vulcanismo en muchos lados y va a generar muchos gases de efecto invernadero, como por ejemplo el CO2, el metano, el agua misma también es un gas de efecto invernadero. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a ver reflejado en el clima. Y una cosa muy particular ocurrió ahí en el Carniano es que ese clima se vio exacerbado en forma de lluvia. Tuvimos un evento pluvial que duró, hay quien dice que incluso ininterrumpidamente, 2 millones de años de lluvia continua, lo cual obviamente no va a permanecer, no va a dejar, va a ser imposible que no deje un rastro, tanto en la vida evolutiva como en la geología. Entonces, si contextualizamos 2 millones de años de lluvia continua, obviamente se va a afectar a la cadena trófica, se va a afectar a la evolución de ciertos organismos, como por ejemplo muchos tetrápodos que tuvieron que verse forzados a evolucionar o bien desaparecer y dejar el nicho a los dinosaurios. Y obviamente implicaciones climáticas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el episodio carniano es un evento pluvial de lluvia exagerado que ocurrió como consecuencia de un evento tectónico, que era la separación de Pangea. Sí, es increíble, la verdad. Y a todos ustedes que nos ven, vayan a ver los programas de tectonismo, vulcanismo, porque es increíble que desde esos tiempos, pues, o sea, se presentaban estos escenarios y luego el resultado de 2 millones de años de lluvia es increíble. Pero bueno, sin duda su participación en el episodio de hoy, ingeniero, tendrá un gran alcance, no lo dudo, y en serio esperamos que todo esto les desarrolle curiosidad a todos ustedes que nos ven por conocer más de la historia geológica, porque es, bueno, o sea, es enorme, ¿no? La información que se tiene. Y de verdad le agradezco mucho su tiempo, ingeniero, su aportación con toda esta información. Lamentablemente no podemos extendernos más y yo sé que habrían infinidades de preguntas, pero pues no nos da para más el tiempo. Y sería un placer enorme volver a tenerlo como invitado con algún otro tema así de interesante como el de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y quedo aquí pendiente de lo que se ofrezca. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, cuídese mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Y bueno, imagínense toda la información que existe, es increíble. Y de lo poco que hablamos hoy es solo una pizca de todo lo que sucedió en aquellos tiempos. Pues les repito, estamos hablando de millones de años. Y espero que el tema de hoy les haya gustado tanto como a mí. Me hubiera encantado desarrollar más esto, pero pues hasta aquí nos dio el tiempo. Y bueno, si tienen dudas, sugerencias, comentarios sobre cualquier otro tema que les gustaría ver aquí en el programa, escríbanos, ya saben, ahí tienen nuestras redes sociales. Y bueno, con esto me despido, gracias por vernos y no olviden que cada miércoles en punto de las 8 tenemos un programa con un tema nuevo. Nos vemos hasta la próxima.